Empecemos inicialmente. Los candidatos van a tener 1 minuto para hacer un saludo a sus electores. Previamente, en presencia de los delegados de las campañas, hemos sorteado el orden en el que se ubican los candidatos. En esta ronda empieza la candidata Verónica Mendoza. ¿Tiene usted? Sumak Chisikachun, Cancunapaj, Ñañaicuna, Turaicuna. Un abrazo solidario a todas las familias del Perú por estos difíciles momentos que estamos atravesando. Tan difíciles que al mismo tiempo que se llevará a cabo este debate, según las estadísticas, probablemente se contagien 1.000 personas de COVID y fallezcan 70 personas, sumándose a las más de 100.000 que ya han fallecido en lo que llevamos de esta pandemia. Por eso esta elección no es cualquiera. Se da en un momento de crisis dramática que requiere un plan de urgencia efectivo que nosotros en Juntos por el Perú sí tenemos para poder garantizar vacunas, oxígeno, acceso a internet y chamba, que es lo que la gente nos ha demandado. Vacunación universal y gratuita, garantizar la producción y distribución de oxígeno medicinal, internet para que nuestros niños y niñas puedan seguir estudiando y nuestro plan chamba. Nosotros no vamos a dejar en el abandono, nosotros no vamos a tratar con indiferencia a nuestro pueblo, vamos a trabajar muy decididamente al lado de nuestra gente para poder salir juntos de esta difícil crisis y poder recuperar nuestra patria. Tiempo cumplido, el turno para el saludo de la candidata Keiko Fujimori. Los peruanos vivimos hoy una tragedia sanitaria y económica. La falta de oxígeno, la no llegada de vacunas, las pésimas decisiones que están tomando el gobierno se están llevando la vida de miles de peruanos. A esto tenemos que sumarle 2 problemas más, y es que está acechando una amenaza terrible también para nuestro país. Y me refiero al populismo y a la izquierda radical. A ese populismo, el de Johnny Lescano, el que promete de todo, pero que sabe perfectamente que no se puede cumplir. Al populismo de Rafael López Aliaga, ese populismo agresivo verbalmente, y que ahora se junta además entre la derecha extrema y el etnocacerismo. Y la izquierda radical de Verónica Mendoza, aquella que promueve y busca tumbarse la Constitución y el modelo económico para traer el modelo cubano-venezolano. Estemos muy atentos porque esto es peor que el COVID y la enfermedad. Gracias, señora Fujimori. El turno para el saludo del candidato Daniel Urresti. Queridos compatriotas, ustedes ya me conocen, soy el general Daniel Urresti, toda mi vida al servicio de la patria. Como militar he luchado contra el terrorismo para defender la democracia bajo el seudónimo de Capitán Arturo. Como es ministro del Interior, he luchado contra la delincuencia en todo el país. Este 11 de abril no se dejen engañar por aquellos candidatos presidenciales que le están ofreciendo cosas que no están en su plan de gobierno, que lo están copiando de mi plan de gobierno. Esta pandemia nos ha puesto de luto a todos los peruanos, porque todos conocemos a un familiar que se ha muerto o a algún amigo o conocido, y es por ellos, por estos muertos, que pido con todo respeto 1 minuto de silencio. Terminó el tiempo del saludo del candidato Urresti. El turno ahora es del candidato Johnny Lescano. Tiene 1 minuto. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al debate que está organizando este medio de comunicación. Desearle suerte a todos los candidatos aquí presentes, que tengan éxito. Nosotros hemos venido sin guerra sucia para hacer los planteamientos que el Perú necesita. Y esos planteamientos van en la línea de nuestros postulados, de nuestro partido Acción Popular, sin lo cual no se puede sacar adelante al Perú. Ni en la pandemia, ni en la educación, ni en la salud, ni en la alimentación, ni en ninguna política de Estado. Esos principios son Amaqueya, Amasúa, Amayuya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Con esos postulados, con esas normas, nuestros ancestros hicieron un gran imperio. Con esos mismos postulados, Acción Popular, junto a ustedes, hermanos del Perú, lo vamos a llevar al Perú adelante, al progreso, al desarrollo que tanto necesitan los millones de peruanos en estos momentos. ¡Adelante! Gracias al candidato Lescano. Turno de George Forsyth para su saludo. Candidato. Muy buenas noches, compatriotas. ¿No están cansados de escuchar a los mismos de siempre?
con sus mentiras de siempre y que siempre se olvidan del pueblo, lo que yo no entiendo es cómo ellos van a ser la solución si justamente son el problema. Hoy los peruanos necesitamos un nuevo líder, gente joven, gente que trabaje con el pueblo, para el pueblo, y no la mismocracia, que solamente se sirve de él. Tenemos que transformar el Perú con una economía justa, buenos empleos, un servicio de salud que sea eficiente, una dignidad para todos los peruanos y no solamente para algunos. Para generar ese Perú, tenemos que apostar por el cambio. Hoy van a ver cuál es mi lucha, porque mis verdaderos enemigos es la desigualdad, la pobreza, la corrupción. Ese es mi compromiso como futuro presidente de todos los peruanos. Muchísimas gracias a todos por esta presentación. Nosotros continuamos con el primer bloque. Tendremos 4 rondas en este bloque sobre temas clave para nuestro país. Los candidatos responderán todos la misma pregunta y contarán con 1 minuto y medio para su respuesta. Los periodistas del panel harán una contrapregunta a cada uno de ellos y tendrán 1 minuto para responder. La pregunta sobre el tema de pandemia es la siguiente. Entre julio y diciembre, ¿qué hará de distinto a lo que se ha hecho ya hasta ahora para luchar contra el coronavirus? Tiene usted 1 minuto y medio. Gracias. Muy bien. Nuestra propuesta para vencer y acorralar este virus tiene 4 pilares fundamentales: pruebas moleculares, plantas de oxígenos, vacunas y ampliación de la atención primaria. Vamos a implementar y aplicar 70.000 pruebas moleculares por día para poder tener un buen diagnóstico y acorralar al virus. En segundo lugar, vamos a construir 100 plantas de oxígeno a nivel nacional, donde distribuiremos el oxígeno de manera gratuita a través de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, ampliaremos los centros de salud para que los ciudadanos no tengan que llegar a los grandes hospitales. Y en cuarto lugar, creo que este gobierno ha mostrado incapacidad para traer las vacunas. Aquí haremos un programa de suma de vacunas, donde convocaremos a todos los sectores, al sector privado, a las iglesias, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, que quieran ayudar al Estado para aplicar las vacunas de manera gratuita. El Estado, por supuesto, se encargará de la primera línea y la población vulnerable, pero un gobierno de fuerza popular, este año todos los peruanos serán vacunados. Gracias. Hemos escuchado la respuesta de la candidata Fujimori y le queremos preguntar lo siguiente respecto a esa propuesta. Usted también se ha referido a una economía mucho más abierta en la lucha contra la pandemia. Chile tiene el récord de vacunas y de pruebas y sin embargo ha tenido que apelar también al confinamiento. ¿Cómo lo llevaría a cabo usted permitiendo que la economía se abra paulatinamente al mismo tiempo? Candidata. Al permitir la utilización de las pruebas moleculares, vamos a tener un buen diagnóstico, no como lo hemos tenido en el último año, sin saber realmente cuántos peruanos han sido contagiados. Y aquí el problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Por eso lo que nosotros planteamos es abrir y ya no cerrar. Pero para poder hacer esto, pues tomaremos las medidas necesarias para poder ampliar los horarios y evitar las aglomeraciones, utilizar esos espacios abiertos que impidan que el virus siga avanzando. Por eso nosotros estamos convencidos que de esta manera nuestro país, nuestra economía va a poder salir adelante, cuidando la vida y la economía de todos los peruanos. Muy bien, y tenemos exactamente la misma pregunta para el candidato Daniel Urresti. Entre julio y diciembre de salir elegido presidente, ¿qué haría distinto a lo que se ha hecho hasta ahora para luchar contra el coronavirus? Durante los últimos 30 años, los corruptos y poderosos nos han hecho creer que vivíamos el mejor de los mundos. La pandemia ha desnudado todo lo que está mal en el país. Entre ello ha desnudado el sistema de salud. Meses y meses haciendo cola en los hospitales para poder atenderse, meses y meses para poder sacar una cita en e-salud. En el gobierno de Urresti esto se acaba, esto cambiará y nosotros proponemos 3 cosas puntuales para poder combatir la pandemia. La primera, vamos a realizar la movilización
logística más grande, más eficiente y más completa en la historia del Perú para poder traer las vacunas, almacenarlas, distribuirlas y colocarlas a todos los peruanos hasta el mes de diciembre. Para esto usaremos todos los organismos que tiene el Estado, más el apoyo de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y además la empresa privada que tiene estas plataformas y que está dispuesta a ayudar. Segundo, para que ninguna pandemia nos vuelva a ganar desprevenidos, el Ministerio de la Salud se convertirá en el Ministerio de Prevención de la Salud, con lo último en lo que es tecnología de punta, para que puedan realizar telemedicina. Y por último, vamos a terminar los 14 hospitales que están en este momento paralizados. Pero, candidato, eso dependería de conseguir las vacunas. ¿Ustedes han hecho algún tipo de contacto, acercamiento con laboratorios o con intermediarios que nos permitan pensar que en un gobierno suyo se podrían hacer los contratos que hasta ahora no se han hecho para conseguir esas vacunas? Sí, fíjese usted, nosotros tenemos en nuestro equipo un subequipo que está siguiendo diariamente lo que pasa con las vacunas y tenemos la certeza de que este gobierno, la línea base que nos dejará en julio es ya los contratos realizados y esperamos que también pagados a los diferentes gobiernos con los que está tratando. El problema va a ser el transporte, el almacenamiento, la distribución a nivel nacional para que llegue hasta el último rincón y colocarlos. Eso es justamente lo que va a ser nuestra tarea. ¿Y por qué vamos a utilizar todo el potencial del Perú? Porque la logística para poder hacer esto la tiene en su mejor estado la empresa privada y la empresa privada va a colaborar con nosotros. Y las iglesias católicas, evangélicas y todos nuestros sectores de gobierno van a participar en la vacunación. Es decir, con toda certeza, en diciembre estarán todos vacunados. Eso tenganlo por seguro. Muy bien, igual pregunta le vamos a plantear al candidato Johnny Lescano. Entre julio y diciembre, ¿qué hará de distinto usted a lo que se ha hecho hasta ahora para luchar contra el coronavirus? Nosotros no hemos esperado llegar al gobierno en julio y hemos tomado una decisión. Hemos cursado una carta al presidente Sagasti para que pueda utilizar las normas de la Organización Mundial del Comercio y solicitar a los países donde se producen las vacunas, especialmente a los laboratorios, que declaren la moratoria de algunos derechos de la propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que los laboratorios pongan sus fórmulas de las vacunas a disposición de los países para que los mismos países puedan fabricar las vacunas. Estos pedidos ya han sido hechos por la India, por Sudáfrica, por países de economía menor y mediana. En estos momentos, distinguidos amigos, compatriotas del Perú, la India ya está fabricando sus propias vacunas utilizando las normas de la Organización Mundial de Comercio. Eso le pedimos al gobierno, que pida que la Organización Mundial del Comercio apoye y la Organización Mundial de la Salud gestione que los laboratorios traigan al Perú las vacunas, hagan acuerdos con los laboratorios y aquí en el Perú se puedan hacer las vacunas lo más antes posible, porque esperar hasta diciembre va a haber miles de peruanos que puedan morir a causa del coronavirus. Estas gestiones ya están teniendo resultados. Evitemos mayores muertes, señor presidente Sagasti, y estemos tomando medidas para hacer estas gestiones y que las vacunas se puedan fabricar aquí en el Perú. Muy bien, pero esa es una declaración que usted pide que se produzca en este momento. La pregunta es, ¿qué haría usted de llegar al poder entre julio y diciembre? Esto con prescindencia de la posibilidad real de que se produzcan vacunas en el Perú. Pero en fin, ese es otro asunto. ¿Qué haría de julio a diciembre para luchar contra el coronavirus? Bueno, si el presidente Sagasti no lo hace, lo tengo que hacer yo cuando llegue al gobierno. Gestionar ante los laboratorios de todo el mundo que están produciendo en estos momentos las vacunas, que puedan traer su tecnología. Dicen algunos, no se pueden fabricar las vacunas en el Perú porque no hay la tecnología. Bueno, los laboratorios han llevado la tecnología a la India y están haciendo millones de vacunas. Eso mismo lo voy a hacer yo, no esperar hasta diciembre que las vacunas de laboratorios distintos que hay en el mundo puedan traer su tecnología y sus fórmulas y hacer las vacunas acá
y lo más antes poder vacunar a los millones de peruanos. Hay el peligro, distinguidos amigos, que mientras más nos atrocemos en la vacunación, el virus va a mutar. Y cuando se pone una vacuna, después de haber mutado el virus, no produce el mismo efecto. Entonces, eso es urgente, que vengan aquí a fabricar las vacunas los laboratorios para defender la vida de los millones de peruanos. El turno es para George Forsyth. Le proponemos la misma pregunta. Entre julio y diciembre, ¿qué hará usted de distinto en caso de llegar a la presidencia de la República para contener el avance del coronavirus? Muchísimas gracias por la pregunta, Mayra. Los peruanos, la gran mayoría, no se ha muerto por el coronavirus. Se muere por la pobreza y por un sistema de salud que se cae a pedazos. Hoy los que acceden a salud son los que más recursos tienen o los que tienen contactos. Pero los pobres están condenados. Ahora, mientras estamos acá en el set de televisión, los peruanos están llorando, están gritando por un balón de oxígeno, por una cama UCI, que ustedes saben, nosotros sabemos que lamentablemente lo más probable es que no se la vayan a dar. Los hospitales se caen a pedazos, no tenemos las medicinas, no tenemos los doctores, no tenemos la tecnología. ¿Y por qué estamos así? Por los mismos de siempre que no hicieron nada, que se vacunaron a la espalda. No sé cómo pueden dormir tranquilos. Primero, nosotros vamos a vacunar al 100% de los peruanos antes de fin de año. Yo mismo he ido a Brasil, donde las producen, en el Butantán, y sé que es posible traerlas. Vamos a activar el COEN, el Centro de Operación de Emergencia Nacional, para que la empresa privada, la iglesia, los diferentes niveles del gobierno, todos en general, la Policía Nacional, los bomberos, todos empujen el carro hacia adelante y podemos vacunar. La empresa privada también debe salir a comprar las vacunas y mostrar que es más eficiente. Y si las traen, el Estado se las debe comprar. Y de esa manera siempre vamos a garantizar que las vacunas sean gratuitas. Pero esto lo vamos a lograr si realmente apostamos por el cambio, no por los mismos que se vacunan a la espalda de todos los peruanos. Candidato Forsyth, la repregunta tendría que ir en el sentido de el cómo. Si usted puede precisar cómo se podría subsanar todos estos problemas del sistema de salud en nuestro país en 6 meses, que es el tiempo que se le propone para ejecutar esas medidas. Lo importante en estos 6 meses es la vacunación. Estamos hablando de la pandemia y las vacunas sí se pueden conseguir, pero no se han logrado porque, vuelvo a decirlo, los mismos y siempre no les ha importado, tienen sus intereses personales. Hay países hermanos donde les han sobrado vacunas. Lo que tenemos que hacer es, firmar los convenios con países como Chile, donde les sobran vacunas, firmar con Israel, traer los médicos, que ellos están en capacidades. Hoy tenemos que pedir ayuda y hoy el Estado cuenta con el Centro de Operaciones y Emergencia Nacional, se puede activar de forma inmediata. Las postas, la salud a nivel primario es lo más importante y están olvidados. Necesitamos activar, vamos a impulsar las postas tecnológicas con la telemedicina, el doctor de cabecera, porque la mayoría de enfermedades se cura al nivel primario. Pero vuelvo a decirlo, lo vamos a lograr si realmente los peruanos apostamos por el cambio. Muy bien, muchas gracias al candidato. Pregunta el mismo tema para la candidata Verónica Mendoza. Entre julio y diciembre de salir electa, ¿qué haría de distinto en lo que se refiere para luchar contra el coronavirus? Para resistir y superar la pandemia necesitamos cosas muy concretas. Oxígeno, más postas y centros de salud y vacunación. Lo que vamos a hacer de diferente es que no vamos a dejar morir a la gente por falta de oxígeno. Por eso reafirmo aquí con mucha claridad que vamos a aplicar la Ley General de Salud hoy vigente para tomar el control de la producción y distribución de oxígeno medicinal para dársela a quien lo necesita. No los vamos a dejar morir. En segundo lugar, vamos a reabrir las postas médicas y centros de salud que lamentablemente durante la primera ola estuvieron varios de ellos cerrados. Vamos a reabrir por lo menos 1,000 en lo que va en el año 2021. En tercer lugar, vamos a garantizar una campaña de vacunación universal, gratuita, ordenada y justa. No vamos a permitir que nadie se salte la cola aprovechando su carguito. No vamos a permitir que, como proponen algunos candidatos aquí, se haga negocio de la vacuna. La salud no es un negocio. Vamos a ser mucho más proactivos en las gestiones y los trámites administrativos para garantizar la llegada de las vacunas. No es posible que hoy, por una traba en Digemit, por una traba administrativa, el siguiente lote de vacunas previsto para marzo se esté retrasando. Y finalmente, vamos a convocar para la distribución de la vacuna a una gran movilización nacional. Instituciones públicas, Fuerzas Armadas, sector privado, sociedad civil, para garantizar una distribución rápida
y efectiva. No vamos a cometer el error del gobierno actual. Vamos a prepararnos para lo que venga. Candidata Mendoza, usted ha dicho que el gobierno tomaría el control de la producción y distribución, por ejemplo, del oxígeno medicinal. Sin embargo, el Estado ha sido tremendamente ineficiente en todos los ámbitos, no solamente oxígeno, sino también vacunación, medicinas, entre otras cosas. ¿Qué es lo que garantizaría que ahora la cosa sería distinta bajo una administración de un nuevo gobierno que sería el suyo? En cambio, Federico, entiendo que lo que planteas es que el sector privado ha sido sumamente eficiente, efectivamente, lucrando a costa de la salud y de la vida de la gente, cobrando un balón de oxígeno a 3.000 o 6.000 soles, o clínicas privadas que empezaron a cobrar por una cama UCI 200.000 o 500.000 soles. Esa es la eficiencia de la cual hablamos. Nosotros lo que planteamos es que el Estado tome temporalmente el control de la producción y distribución de oxígeno medicinal, tal como lo plantea la actual Ley General de Salud, para no dejar que la gente se muera. Nosotros vamos a basar nuestras decisiones en evidencia científica, no sobre la base de sesgos ideológicos ni especulaciones. Y por eso mismo pido aquí al señor Lezcano, ¿no?, que por favor aclare que el COVID no se cura con cañazo y sal. El COVID se cura y se atiende con distanciamiento social, con oxígeno y con vacunas. Por favor, no podemos tener declaraciones tan irresponsables como esa, ni generar falsas expectativas como el señor Forsyth, que dice que sobran las vacunas en el mundo. Eso no es así, señores. Muy bien, entramos al tema de economía. Van a tener todos los candidatos la misma pregunta, pero vamos a empezar con el candidato Daniel Urresti. Para tener más ingresos se necesita ampliar la base tributaria o subir los impuestos. Concretamente, ¿cuál es su propuesta en materia de impuestos para generar ingresos fiscales? Bien, en principio acabo de revisar las 26 páginas del plan de gobierno del señor Lezcano y no he encontrado que no dice nada sobre la vacuna, no sé de dónde está inventando. Pero respondiendo a su pregunta sobre la base tributaria, a ver, nosotros tenemos una propuesta muy interesante. Primero, tenemos que rescatar a las pequeñas y medianas empresas, para lo cual crearemos un fondo de $1.000 millones, un fondo soberano para que las microfinancieras y las cajas puedan hacer préstamos a largo plazo y con intereses muy bajos, de tal manera que todos estos pequeños negocios, como son las ferreterías, las peluquerías, las tiendas, etcétera, que son más de 3 millones, puedan reflotar y pagar impuestos. ¿Por qué van a pagar impuestos? Porque nosotros tenemos lo que es el IGB universal, de tal manera que todas las personas, igual que las empresas, a fin de año puedan recuperar algo del IGB que pagaron, el 18%. Entonces, a partir de los 18 años, además de pagar sus impuestos, además del DNI, además de su cuenta en el Banco de la Nación, se les va a dar su RUC, de tal manera que, como va a ser todo electrónico, ellos exijan su RUC, exijan que le den su factura. A fin de año, de acuerdo a lo que hayan gastado, van a recibir un crédito fiscal. La mitad de esto será para pagar. Muy bien, pero lo que se necesita es o bien subir los impuestos o bien ampliar, digamos, la base de los contribuyentes. La pregunta era, ¿por cuál de esos dos caminos piensa ir usted, si por alguno de ellos? No vamos a ir por la subida de impuestos como alguien que dice que va a subir de 14 a 24% los impuestos, o sea, los va a poner al nivel latinoamericano, que es 24%. Nosotros vamos por otro camino, vamos por la formalización, con la ayuda a la formalización y justamente logrando que todo el personal, todos sin excepción, pidan factura. Entonces se va a lograr no solamente la formalización, sino una recolección real de la tributación, porque cualquier persona que piense se va a dar cuenta de que si tiene su RUC debe pedir su factura, ya que a fin de año le van a devolver una parte de los tributos que ha pagado, normalmente el 6%. La mitad de esto será para comenzar a ahorrar para su sueldo previsional y la otra mitad para pagar deudas que tenga con el Estado. Y esto va a ser totalmente útil y va a ampliar la base tributaria. La misma pregunta para el candidato Johnny Lezcano. Para obtener más recursos se requiere de una de las dos medidas que hemos planteado, o ampliar la base tributaria o subir los impuestos. En caso de usted ganar las elecciones, ¿cómo haría para generar mayores ingresos fiscales, candidato? Mire, la situación actual de la pandemia
no permite incrementar impuestos, no permite crear nuevos tributos, porque lo que tenemos que hacer es recuperar la economía y recuperar el mercado laboral, los trabajos perdidos. Y consecuentemente lo que se va a hacer es exigir el pago de los tributos que ya están dispuestos por la ley, establecidos por la ley. El impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, todos los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas, las empresas mineras, las empresas que hacen servicios, bienes y servicios, que prestan y son transnacionales, que prestan los bienes y servicios en el Perú. Y consecuentemente, eso es lo que se tiene que hacer. Al contrario, se tiene que dar un respiro tributario económico, por ejemplo, a los micro y pequeños empresarios. No podemos gravarlos con impuestos. Millones de microempresarios han desaparecido y consecuentemente no se puede exigir el pago de los tributos en esa situación. Se tiene que crear, al contrario, un fondo de apoyo empresarial para poderles dar un periodo de gracia, unos 2 años, poder fortalecer, poder conseguir que se puedan reagrupar, reactivar y luego recién pedir el pago de los tributos en el Perú. Consecuentemente, decir, vamos a ampliar, digamos, la brecha o vamos a ampliar el monto tributario en el Perú sería una situación que no corresponde a la realidad. Lo que tenemos que hacer es el pago de los tributos que se cobran actualmente. Ha cumplido su tiempo. De acuerdo. Según su respuesta, entonces, usted velará por el cumplimiento del pago de los tributos únicamente de las grandes empresas y no de las pequeñas empresas. ¿Podría precisar mejor su respuesta? Claro, las empresas que están dispuestas y están en condiciones de pagar tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Obviamente, no puede haber, digamos, el no pago porque eso va a restar dinero al Perú para que pueda aprobar y que pueda atender las necesidades del país. Los que no están preparados para el pago son las micro y pequeñas empresas. No se les puede exigir el pago porque están pasando problemas de carácter económico. Muchos restaurantes, muchos empresarios de gamarra, muchos agricultores están en una situación de pobreza y están en quiebra. ¿Cómo vamos a pedir o vamos a promover la ampliación de la base tributaria si no estamos en condiciones de hacerlo porque hay una pandemia? Eso se podrá hacer posteriormente. En estos momentos el Perú tiene que reactivar a la empresa, sobre todo a los más pequeños, invirtiendo. Tiene que ser un empresario, el Estado promotor, que crea riqueza para salir de la crisis económica y no gravar al Perú con más impuestos. Muy bien, muchas gracias al candidato Lescano. La misma pregunta para el candidato George Forsyth. ¿Más ingresos a través de ampliación de la base o el universo tributario o subida de impuestos? ¿Cuál es su propuesta para asegurar una recuperación de los ingresos fiscales? Muchas gracias por la pregunta, Federico. Miren, yo crecí en el boom económico, pero esa riqueza económica, ¿le llegó a todos los peruanos? No, solamente le llegó a algunos. Vivimos en un país sumamente desigual, donde hay peruanos que nacen con oportunidades y otros que nacen condenados. Y ahora, ¿cómo está la economía después de la pandemia? Las familias están quebradas, los emprendedores están cerrando, no hay empleo. ¿Y el Estado qué hizo? ¿Qué hicieron? Lo mismo de siempre, solamente apoyaron a la gran empresa. Hoy la economía está así porque en los últimos 5 años solamente se dedicaron a pelear para repartirse el poder. Tenemos que trabajar duramente porque sabemos que económicamente está muy golpeado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar recursos? Ordenando el Estado. En los últimos 15 años el gasto público se ha cuadruplicado, el presupuesto público. Pero ¿ha crecido 4 veces el Perú? ¿Hay 4 veces más población? No, tenemos que ordenar el Estado porque el Perú tiene recursos. El problema es que los peruanos son los pobres. Necesitamos generar confianza para que la gran empresa invierta en el Perú. Necesitamos una, digamos, tranquilidad política, jurídica, estabilidad para que vengan las grandes empresas, generen empleos, pero también generen los recursos que tanto necesitamos el Perú. Tenemos que luchar contra el contrabando. Ahí es donde se van los recursos de todos los peruanos. Debemos ser muy firmes, pero no vamos a aumentar impuestos para los peruanos. Vamos a ampliar la base tributaria. Candidato, pero todos los gobiernos han querido luchar contra el contrabando. ¿Cuál sería el instrumento específico, nuevo y eficaz en la lucha contra el contrabando? Y también, ¿cuál sería la varita mágica para generar una confianza que todos deseamos?
Lo que tú has dicho, Federico, es muy importante. Tenemos que generar esa confianza para que vengan las grandes inversiones. Somos un país minero, sí, pero la población no tiene confianza en el Estado y no tiene confianza en la empresa privada. Entonces nosotros vamos a generar un fideicomiso para que los proyectos mineros sí salgan adelante. Pero en ese fideicomiso va a estar las comunidades, el Estado y la empresa privada. Y esos recursos que va a implementar, que va a poner la empresa privada a través de los tributos, del derecho de suelo, ese 20% de todos esos derechos van a ser invertidos directamente en la comunidad y vamos a generar ingresos. Pero también debemos apoyar a la pequeña empresa. Vamos a destrabar también los 28.000 millones de soles que hay en megas proyectos importantes que van a generar empleo, pero también le va a dar competitividad al Perú. Y de esta forma vamos a poder aumentar nuestras exportaciones. Vamos a usar todas nuestras embajadas para que sea una vitrina para que el Perú pueda exportar y generar los recursos que necesitamos. Bien, igual pregunta para la candidata Verónica Mendoza. Concretamente, ¿cuál es su propuesta para generar más ingresos fiscales? ¿Ampliar la base tributaria o subir los impuestos? Hoy nuestra economía está quebrada. Las familias no saben cómo van a llegar a fin de mes, han perdido sus ahorros, han agotado sus recursos, las MIPYs están quebrando. La prioridad entonces es resucitar la economía y para eso vamos a implementar en los primeros meses de nuestro futuro gobierno el Plan Chamba, que incluye la entrega de 2 bonos universales nacionales en agosto y en septiembre para que las familias puedan subsistir y con ese dinero comprar alimentos, insumos de primera necesidad, agricultores, comerciantes y empezar a mover la economía. Vamos a dar un programa de crédito barato con una garantía de 30.000 millones de soles priorizando a las MIPYs y a los agricultores para que no quiebren, para que puedan seguir contratando. Vamos a implementar un plan de empleo masivo temporal, 2.000 millones de soles para poder generar inmediatamente 200.000 empleos en pequeñas obras de ejecución rápida, limpieza, mantenimiento. Y finalmente vamos a incrementar desde el primer año la inversión pública en 15.000 millones de soles anuales adicionales para generar empleo, pero también para cerrar brechas de infraestructura hoy dramáticas en nuestro país, de agua, de saneamiento, de conexión. Esa será nuestra prioridad, resucitar la economía nacional para que luego podamos avanzar efectivamente en la reforma tributaria que sí es necesaria, que se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás, que se anunció comisión tras comisión, pero que ningún gobierno se atrevió a hacer. Nosotros sí la implementaremos en nuestro gobierno. Bien, pero para dar bonos, créditos baratos y aumentar la inversión pública, lo que se necesita precisamente son recursos y esos recursos se obtienen a través de los ingresos fiscales. Insistimos con la pregunta entonces, ¿qué haría usted para obtener esos ingresos fiscales? ¿Aumentaría los impuestos actualmente existentes o incrementaría la base tributaria, ampliaría la base tributaria? Para el plan Chamba, para el plan de emergencia, vamos a usar responsablemente los ahorros fiscales que aún tenemos, porque se trata de salvar vidas, salvar la economía de nuestro país. Y la reforma tributaria que vamos a impulsar incluye, en primer lugar, revisar las millonarias exoneraciones tributarias que hoy se da a grandes bancos, mineras, casinos, universidades privadas con fines de lucro. Hay que revisar esas exoneraciones y ver con cuáles nos quedamos que realmente valgan la pena. En segundo lugar, vamos a combatir la evasión y la elusión tributaria. Vamos a cobrar lo que muchas grandes empresas no quieren pagar, como Telefónica, que nos debe 2.000 millones de soles, como el señor López Aliaga, que nos debe a todos los peruanos 28 millones de soles. Yo quería decírselo en su cara esta noche, pero no ha venido. Se ha corrido del debate, ¿verdad? Y finalmente, nosotros sí vamos a impulsar un impuesto a los multimillonarios del país, aquellos que tienen fortunas acumuladas superiores a los 100 millones. Propuesta que está en el plan de gobierno del señor Lezcano, pero que luego él niega. Entonces, ¿a quién le creemos, señor Lezcano? ¿A su plan de gobierno o a lo que usted dice? El turno ahora es de la señora Keiko Fujimori para responder la misma pregunta. Necesitamos mayores recursos y hay 2 caminos: ampliar la base tributaria o subir los impuestos. ¿Cuál será el camino que escogerá un eventual gobierno suyo? La situación económica en nuestro país es realmente una tragedia. Millones de peruanos han perdido su trabajo. ¿Cómo vamos a reactivar la economía y cómo vamos a recaudar más impuestos? Pues ampliando la base. Pero para eso tenemos que partir de una premisa y reconocer que la cuarentena en nuestro país ha sido un fracaso. El esfuerzo de millones de peruanos que nos quedamos en casa no fue utilizado por este gobierno ni el anterior para ampliar los sistemas de salud, las camas UCI o construir más plantas de oxígeno.
Muy por el contrario, trajo muerte, desolación y pérdida de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para poder generar puestos de trabajo e incentivar nuestra economía? En primer lugar, vamos a hacer miles de obras a nivel nacional. Obras como colegios, postas médicas, carreteras, reservorios, para poder de esta manera generar 2 millones de puestos de trabajo. Apoyaremos directamente a los pequeños emprendedores, creando la CONAFOR, Comisión Nacional para la Formalización, en la que por 2 años no se cobrará los impuestos, pero a partir de ese momento, a partir del segundo año, se hará de manera escalonada, acompañándolo en su proceso de formalización. Haremos que las compras del Estado, el 40% esté enfocada justamente en esos pequeños y microemprendedores. Tiempo cumplido. Usted ha optado entonces por la ampliación de la base tributaria, pero ¿cómo hará para convencer a ese más de 80% de pequeños empresarios que tienen entre 1 y 10 trabajadores que forman parte hoy del sector informal? El motor de la economía de nuestro país se mueve 80% por la inversión privada y un 20% por la inversión pública. Desde el Estado haremos las obras, generaremos la confianza. ¿Y cómo lo haremos? Con reglas claras, diciendo las cosas como son. Por ejemplo, nosotros planteamos defender la Constitución y el capítulo económico. Esa Constitución que nos trajo la paz y que nos trajo crecimiento sostenible a lo largo de estos últimos 28 años. De esta manera lograremos la confianza, no solamente de los pequeños, de los medianos, sino también de los grandes inversionistas. Tenemos que destrabar los proyectos mineros, tenemos que apoyar a nuestra agricultura y hacer que estos 2 grandes sectores que muchas veces entran en conflictos trabajen de manera armónica. ¿Cómo lo haremos? Priorizando el agua, primero para el consumo humano, segundo para la agricultura y la ganadería y en último lugar para las actividades extractivas, y alcanzará para todos. Vamos entonces con el tema de seguridad ciudadana y la pregunta es para el candidato Johnny Lescano. ¿Cuál sería su estrategia para luchar contra la delincuencia común y devolver la seguridad a las calles? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es fortalecer y equipar a la Policía Nacional. Es la institución que tiene en sus manos la seguridad de los ciudadanos en las calles y en sus casas. Pero lamentablemente vemos una policía que no tiene el trato que debe tener, sobre todo los suboficiales que estuvieron sacando la cara a los peruanos en tiempos difíciles de la pandemia, durmiendo en el suelo, sin buenos uniformes, se les debe conceptos remunerativos, se les maltrata. Lamentablemente hay aspectos también y algunos hechos de corrupción que hay que extirpar de la Policía Nacional. Consecuentemente hay que invertir en hacer una institución que esté acorde con las necesidades del Perú para que luche en las calles contra la delincuencia. En segundo lugar, tenemos que articular a la Policía Nacional, fortaleciéndola, con instituciones que tienen que ver también con la seguridad ciudadana. Qué duda cabe, las rondas campesinas, las juntas vecinales. Y hemos dicho ya, vamos a hablar con las Fuerzas Armadas que han hecho un brillante trabajo en esta pandemia, saliendo a las calles a poner orden y cuidar a los ciudadanos para que puedan ayudarnos a poner orden también en las calles. Pueden contribuir, ¿no es cierto?, con su personal, de manera que, por ejemplo, puedan cuidar los edificios públicos y los policías, los efectivos policiales que están allí en los edificios públicos, puedan salir a las calles a cuidar a los ciudadanos. Y, consecuentemente, mejoramos la seguridad ciudadana para todos los peruanos. Pero, candidato Lescano, no veo en su esquema ninguna atención a la investigación criminal. ¿Cómo vamos a encontrar a los delincuentes si no hay o no se refuerza la investigación criminal? Usted no le ha mencionado un momento. Bueno, cuando digo fortalecer a la Policía Nacional, se supone, mi estimado Federico, que estamos hablando de hacer un trabajo, de permitir que en la Policía Nacional haya un departamento de investigación para que pueda luchar contra el crimen, contra el sicariato, contra el narcotráfico y contra las mafias de los corruptos, que los candidatos aquí saben muy bien que muchos tienen compromiso de corrupción y la Policía Nacional tiene que luchar contra esos corruptos. De manera tal que de esa manera la Policía Nacional no solamente está en la capacidad de cuidar los derechos de los ciudadanos para que no los maten en las calles, para que no violen a los niños, sino también luchar contra el crimen organizado
que es uno de los factores fundamentales por los cuales el Perú está en crisis, en una crisis moral, en una crisis política, donde hay personas que no deben estar compitiendo por la presidencia de la República, sino detenidos y encarcelados por los crímenes que han cometido. Igual pregunta para el candidato George Forsyth. ¿Cuál será su estrategia para combatir la delincuencia común y para devolverle la seguridad a las calles? Muchas gracias por la pregunta, Mario. Ustedes saben cuál es el empleo más seguro el día de hoy. Ser delincuente, ser choro. Pueden robar 3, 4, 5 celulares al día y no pasa nada. Los jueces y fiscales simplemente lo dejan ir, mientras los peruanos tienen que ir atemorizados. ¿Por qué? Porque la vida de un peruano vale esto, un celular. La policía está totalmente abandonada. La migración está descontrolada. Y hoy los ladrones tienen leyes que los apoyan más que a los propios ciudadanos de la Policía Nacional. ¿Por qué vivimos así? Nuevamente, nunca han hecho nada los políticos de siempre. Seguramente le han tenido miedo a los delincuentes. Nosotros les hemos demostrado que les podemos ganar. Vamos a fortalecer a la Policía Nacional. Les vamos a dar capacitación y logística. Vamos a darle, cada vez que metan presos a los delincuentes, les vamos a dar bonos. Vamos a expulsar a todos los malos extranjeros. Y si vuelven a ingresar al Perú, van a ir a la cárcel directamente, porque el Perú se tiene que hacer respetar. Vamos a trabajar con tecnología, vamos a instalar cámaras de reconocimiento facial en todos los supermercados, en los puertos, terminales terrestres, centros de servicio, para que ningún delincuente quede libre. Se van a tener que ir presos y en la cárcel van a tener que trabajar por sus alimentos. Esto lo vamos a lograr apostando por el cambio, trabajando sin temor, como lo hemos demostrado en la victoria, no con los mismos que se han escondido detrás de sus escritorios. Sí, candidato, pero la victoria no es el país. Los retos que supone un gobierno nacional son un poco mayores. Y yo no me imagino que ningún candidato a la presidencia de la República haya dejado de ofrecer capacitación y fortalecimiento de la policía, por ejemplo, durante sus campañas. La pregunta es, ¿por qué habría de ser esto distinto en el caso suyo? Nosotros hablamos con hechos, nosotros lo hemos demostrado. No solamente somos la nueva generación en la política, sino en la forma en que se hace política. Cuando iniciamos la victoria, éramos el segundo distrito más complicado y peligroso del Perú, solo ganado por la región del Callao. Después, en el año 2019, en 2020, ya ni siquiera estamos entre los 10 primeros. Teníamos 7.000 delitos 2017, 7.000 delitos 2018, 2019, 3.000 delitos. Eso se hizo con trabajo en la calle, pero eso no basta. Vamos a castigar a los malos jueces, porque los procesos tienen que ser rápidos, no pueden ser procesos de 5 años. Los presos se tienen que ir en procesos express de menos de 3 semanas, porque vuelvo a decir, los presos están libres y los ciudadanos están sufriendo. Se tiene que trabajar con determinación. Vuelvo a decirlo, no podemos seguir con las mismas políticas de siempre. La seguridad es lo más importante y nosotros lo conocemos bien. Estamos cansados de no poder ni siquiera caminar tranquilos en las calles. Y que la seguridad ciudadana haya sido, valgan verdades, la última rueda del coche. ¿Recuerdan cuántos ministros del Interior hemos tenido desde el 2016? 10 que no han hecho prácticamente nada. Se necesita ahora firmeza y actitud de urgencia para resolver los 3 principales problemas que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. Combatir el delito común, el crimen organizado y también la violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Por eso nosotros impulsaremos con firmeza y decisión una reforma policial que empieza por darle la mejor formación posible a nuestra Policía Nacional, una formación en ética y en integridad, una formación con las mejores y más modernas técnicas de investigación, de persecución del delito. Asimismo, fortalecer toda la policía de investigación criminal con la tecnología que corresponda, como por ejemplo el rastreo de GPS, la videovigilancia, con la mejor logística posible para que puedan combatir con firmeza el tráfico de drogas, el tráfico de terrenos, el crimen organizado, la tala y la minería ilegal. Y también vamos a capacitar a nuestra Policía Nacional para que las mujeres puedan recurrir con confianza a las comisarías y saber que van a ser adecuadamente atendidas y no revictimizadas como lamentablemente ocurre, y vamos a implementar el sistema de denuncia digital para que por internet o por WhatsApp podamos acceder a nuestra Policía Nacional. Candidata Mendoza, ¿eso significa que la policía hoy no se encuentra capacitada para luchar contra la delincuencia? ¿Y cómo hará
con el sistema penitenciario, que es algo que ha dejado de lado, de acuerdo a su exposición. Necesitamos mejorar la formación de nuestra Policía Nacional, mejorar el acceso a la logística y a la tecnología del caso para que pueda combatir eficientemente un crimen organizado cada vez más sofisticado, que sí tiene acceso a la tecnología de punta. Pero efectivamente creo que es importante también fortalecer o crear más bien fiscalías especializadas en el delito común, en el tratamiento de las bandas delincuenciales para tratar todo aquello que tiene que ver con homicidio, secuestro, robo agravado, de manera diferenciada de un sistema nacional que tenemos que fortalecer para luchar contra el crimen organizado, donde efectivamente tiene que haber una articulación muy estrecha entre la policía, Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE de manera articulada. Y finalmente, liderazgo. Me comprometo a presidir yo misma como Presidenta de la República, si es que el pueblo peruano me da su confianza, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para poder hacer una evaluación y mejora permanente de las políticas en esta materia. Muchas gracias a la candidata Mendoza. Vamos ahora con la candidata Keiko Fujimori. La misma pregunta, ¿cuál sería en su caso la estrategia para luchar contra la delincuencia común y devolver la seguridad a las calles? No podemos hablar del tema de seguridad si no tomamos en cuenta que tenemos miedo de que nuestros hijos salgan a la calle y que puedan perder la vida porque les roban un celular. Y es que ese es el problema. Esos delitos cotidianos que día a día le roban la esperanza a todos los peruanos, que te arranchen tu cartera, que te roben tu auto, que se metan a tu bodega. ¿Qué proponemos para vencer a la delincuencia? El programa Distrito Seguro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fortalecer a nuestra Policía Nacional, vamos a modernizar nuestras comisarías, vamos a traer más y mejores cuadros policiales para hacer mejores investigaciones criminales, vamos a hacer patrullajes inteligentes para tener un mejor mapa del delito y tomar medidas de prevención. Vamos a acercar la policía a la ciudadanía, pero para eso primero tenemos que reivindicarla, para eso tenemos que darle el lugar que se merece, restablecer el principio de autoridad. Y también quiero mencionar que yo he vivido situaciones muy injustas que me llevó a conocer el sistema carcelario desde adentro. Y justamente porque lo conocí, creo que hay que modernizarlo, hay que cambiarlo, hay que construir más penales que permita deshacinar nuestras cárceles, que permita reclasificar a los internos, pero sobre todo tener talleres que permitan una verdadera resocialización de los internos. Candidata, pero en su esquema no vemos que haya, por ejemplo, postular un trabajo con la Fiscalía y el Poder Judicial, porque el problema de la delincuencia común muchas veces es que los dejan libres porque no hay una buena acusación fiscal. ¿Han contemplado siquiera este aspecto del problema? Por supuesto que se trabajará de manera articulada con el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero también siendo absolutamente respetuoso de la independencia de poderes. Vuelvo a repetir, la delincuencia le está haciendo mucho daño a miles de familias que han perdido la esperanza, que ni siquiera se preocupan ya por hacer una denuncia porque no creen en el sistema. Tenemos que trabajar para devolver esa confianza. Y yo les digo, así como pudimos derrotar al terrorismo, con mano dura y con mucha energía, vamos a derrotar la delincuencia y vamos a devolverle la paz a todos los peruanos. Muchas gracias. La misma pregunta finalmente para el candidato Daniel Urresti. ¿Cuál será su estrategia para combatir la delincuencia común y devolverle la seguridad y la tranquilidad a las calles? Muchas gracias. Como ese es mi campo, me voy a tomar un segundo para hacer dos indicaciones que me parecen importantes. Primero, el señor Forsyth parece que estuviese en otro debate, no responde a la pregunta que le hacen. Y segundo, he leído ya 5 veces el mini plan del señor Lescano y es puro floro, nada de lo que él dice está en su plan de gobierno. No sé de dónde inventa tantas cosas. En fin, dejémoslo ahí. Con respecto a la seguridad ciudadana, se tiene que iniciar inmediatamente de manera paralela una serie de acciones a largo, mediano, corto e inmediato plazo. A largo plazo, generar trabajo. Mientras más trabajo, menos delincuencia. La educación en valores. Mientras mejor educación en valores, menor delincuencia. A mediano plazo, cambiar el actual Código Procesal Penal, que defiende más al delincuente que al ciudadano. Hay que devolverle el
la función de investigar a la policía, quitársela a la fiscalía. No conozco hasta ahora un fiscal que sea detective. Y número 2, dar una ley que permita cerrar los mercados negros, que es donde compran justamente los celulares que tanto le preocupa a mi sobrino. Y con eso acabamos porque vamos a ver que los delincuentes van a tener que buscar a quién vender. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, es decir, a partir del 29 de julio, operativos mañana, tarde y noche, con la policía, con los elementos que tenemos. Muy bien, ha hablado usted del largo plazo y del mediano plazo, no del corto plazo, y para devolverle la seguridad a las calles inmediatamente lo que haría falta son medidas precisamente en el corto plazo. Vuelvo a preguntar sobre eso y en general que nos aclare por qué las cosas que pudiese proponer no las hizo cuando era ministro del Interior, porque usted ya estaba a cargo de este asunto antes. Cuando era ministro del Interior estaba limitado, no podía tomar las decisiones presidenciales. El presidente es el único que puede determinar la prioridad en que se realiza el gasto. Y al corto plazo nosotros tenemos que darle toda la logística y la especialidad que necesita la policía. Para completar el personal vamos a dar un bono de 1.200 soles a los policías que cumplen 30 años para que no se vayan de baja. Eso como ministro no lo podía decidir. Como el presidente ya lo tengo decidido, pero además la policía a la que tanto quiero, a la que tanto respeto y a la que tanto amo, estoy seguro que me va a apoyar en lo que le voy a pedir. Igual que cuando fui ministro del Interior, desde el primer día, todos, hasta los más viejitos, a los operativos. Mañana, tarde y noche, con el ministro en la cabeza. Y si es necesario que el presidente también esté presente para evaluar que efectivamente avanzamos en esta lucha contra la delincuencia, lo estaré. Porque yo estoy dispuesto a darle seguridad ciudadana desde el primer día a los peruanos. Ya me conocen, los delincuentes que vayan buscando trabajo o a dónde viajar. Abordamos ahora el tema de lucha contra la corrupción y empezamos con el candidato George Forsyth. Candidato, ¿qué cambios institucionales concretos impulsará o promoverá para luchar eficazmente contra la corrupción? Muchas gracias, Mayla, por la pregunta. La pobreza, la falta de agua, la falta de educación, la falta de salud, el desempleo, son los dedos de la mano de la corrupción, esa mano que la movió siempre la mismocracia. Si realmente queremos cambiar el Perú, tenemos que matar a la corrupción. Solamente en el año 2019 se han robado 23.000 millones de soles. Para que se tenga una idea, esos son más de 100 hospitales de primer nivel. Por eso es que nosotros queremos matar a la corrupción desde nuestra Constitución y no solamente en unas leyes, porque sabemos los peruanos no podemos confiar en los congresistas, que en cualquier momento simplemente van a cambiar las reglas de juego. Queremos una constitución anticorrupción que declare de lesa humanidad imprescriptible el delito de corrupción para que podamos perseguir a los corruptos hasta el final de sus días y al país donde se quieran esconder. Queremos los jurados ciudadanos porque a los peruanos ya no nos van a ver la cara de tonto y vamos a estar en los juicios de corrupción y no vamos a permitir que ningún juez corrupto deje ir a otro político corrupto. Ahora, muchos no quieren implementar eso. No lo quieren, pero ¿saben quiénes son? Los políticos de siempre, que no les conviene una constitución anticorrupción. Nosotros sí la vamos a implementar, porque queremos que los recursos lleguen a los que más lo necesitan. Gracias, candidato Forsyth. Hay quienes dicen que es imposible implementar la imprescriptibilidad de estos delitos, pero en cualquier caso usted habla de luchar contra la corrupción cuando ya está consumada. ¿Cómo haría para prevenirla y evitar todos los desengaños que hemos vivido los peruanos en los últimos años? Gracias, Mayla, por la pregunta. A ver, yo les hago la pregunta a todos los peruanos, porque muchos dicen que no se puede hacer. No es de lesa humanidad que un hospital en el Cusco no se haya hecho por la corrupción y demore más de 10 años. Por supuesto que sí, están afectando directamente a una población. Y por eso es que tiene que ser de lesa humanidad y también imprescriptible. Sí se puede hacer, pero falta la voluntad de los verdaderos peruanos, los buenos peruanos que vamos a traer el cambio en esta constitución anticorrupción, porque nosotros, ustedes ya saben, somos menos floro, más acción. Ya tenemos preparada la constitución anticorrupción, donde tenemos varios artículos importantes que necesita el Perú.
como en todos los contratos ley, la cláusula anticorrupción con responsabilidad para que si se determina corrupción en las obras, se vayan presos de forma inmediata, se rompa el contrato y la obra continúe. Porque, vuelvo a decirlo, por culpa de los corruptos, las obras no se hacen. Y las obras tienen que llegarle a todos los peruanos, especialmente el agua. Muchas gracias al candidato. La misma pregunta para la candidata Verónica Mendoza. ¿Qué cambios institucionales concretos hará para que la lucha contra la corrupción sea eficaz? A diferencia de algunos candidatos aquí presentes que están siendo procesados por haber recibido financiamiento turbio en sus campañas electorales o por haber puesto a sus amigotes a dedo en la función pública, yo no tengo nada que esconder. Por eso hace tiempo ya planteé el levantamiento de mi secreto bancario para que todo el mundo pueda ver cómo se mueven mis cuentas, y planteo a los candidatos aquí presentes que hagan lo propio, a ver si se atreven. Creo que es importante efectivamente mostrar con hechos concretos la voluntad política que tenemos de luchar verdaderamente contra la corrupción. En nuestro futuro gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, nuestra prioridad estará en la prevención de la corrupción, con planificación, transparencia y participación ciudadana. ¿A qué me refiero? Planificación, para evitar que, por ejemplo, como era antes, las obras de infraestructura se definan con acuerdos bajo la mesa, con coima de por medio, como ocurría con el Club de la Construcción, sino se establezcan sobre la mesa de manera transparente, planificada y con criterios previamente establecidos. Transparencia total, para que en Internet los ciudadanos podamos encontrar los antecedentes de todos los funcionarios públicos, los procesos de licitación, contratación, la ejecución de los presupuestos, para que podamos vigilar permanentemente cómo se está gastando nuestra plata. Y en tercer lugar, capacitando a la ciudadanía para que pueda ejercer efectivamente esta función de fiscalización y dándole los espacios para que pueda participar de este proceso. Mientras otros plantean mano dura contra los pobres, contra el pueblo, nosotros planteamos mano dura contra los corruptos. Candidata, pero parece ser usted haberse concentrado solamente en el tema de las contrataciones. ¿Qué hay con casos como los cuellos blancos y la corrupción que en pared con instituciones del gobierno hacen también los corruptos? Precisamente eso me refería cuando hablaba, por ejemplo, del Club de la Construcción. Necesitamos prevenir ese tipo de situaciones, así como combatirla eficazmente y, sobre todo, garantizar que se lleven a cabo los procesos de investigación hasta el final. Por eso es fundamental promover, garantizar la plena autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial para que puedan medir a todos los corruptos con la misma vara y de una vez sentenciar, ¿no?, a aquellos que ya llevan bastante tiempo bajo investigación. Pero también es fundamental revisar, por ejemplo, el sistema de contrataciones, el sistema de APPs, porque hemos visto cómo en los últimos años se ha permitido que en determinadas obras se den adendas infinitas con las cuales se multiplican los costos iniciales. A eso tenemos que ponerle un límite claro, límite al número de adendas, como límite al incremento de los costos iniciales de las obras que se ejecutan. Muy bien, igual pregunta le planteamos a la candidata Keiko Fujimori, ¿qué cambios institucionales concretos haría para que la lucha contra la corrupción resulte eficaz? En este campo es donde hay más demagogia, ¿no? Recordemos que han habido muchos políticos lavando banderas, pintándose las manos de blanco o levantando su dedo acusador, pero que no tiene ningún problema en escribir agendas de su jefa. En mi caso, yo estoy siendo investigada, pero ha habido un análisis pericial de 10 años a mí y a mi esposo que han dicho claramente, 5 peritos de oficio, que no existe ningún desbalance. Pero hay otras personas que se corren de las pruebas grafotécnicas para demostrar si es que es o no su letra. Yendo a su pregunta, Mario, nosotros lo que planteamos es un shock anticorrupción. Vamos a fortalecer la Contraloría Nacional de la República, dándole capacidad sancionadora. Vamos a separar a los corruptos, pero obviamente haciendo que el Estado siga funcionando con un control concurrente. Estableceremos el plan Transparencia 100%, donde podrá la prensa visualizar todas las adquisiciones del Estado. Estableceremos núcleos ejecutores del programa FONCODES para que los ciudadanos de manera organizada puedan vigilar todos los procesos de obras de nuestro país. Incluiremos e implementaremos también un sistema de protección al denunciante, porque normalmente la pita se corta por el lado más débil.
Bien, insiste usted en el tema de la transparencia, que es importante, pero que en buena medida traslada la responsabilidad de combatir la corrupción a la gente, a la sociedad en general. La pregunta era qué cambios institucionales, esto es en el sistema legal, haría usted en un eventual gobierno suyo para combatir efectivamente o hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Fortalecer la Contraloría es lo que hemos distinguido en su respuesta. Y después ha mencionado también separar a los corruptos, pero para separar a los corruptos primero hay que identificarlos. ¿Cómo se haría todo eso? La identificación de los corruptos se va a dar a través del fortalecimiento de protección a los denunciantes, no solamente a los funcionarios de menor rango que identifiquen que sus jefes han cometido un delito, sino también de la participación de la ciudadanía a través de sus núcleos ejecutores y la participación de la prensa, que normalmente es quienes nos ayudan a identificar casos de corrupción. Trabajaremos de la mano del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero ya que, digamos, en este proceso de investigación a mí se me ha señalado que habría un posible proceso de obstrucción, quiero ser muy clara y transparente, que seremos muy respetuosos de la independencia de poderes y, por supuesto, respetuosos de todos los procesos de investigación que se llevan en Lavajato, en Cuellos Blancos. Haremos que ellos culminen su trabajo. El turno ahora es del candidato Daniel Urresti. La pregunta es la misma. ¿Qué cambios institucionales propondría usted en caso de llegar a la presidencia para combatir eficazmente la corrupción? Candidato. Bien, debo reconocer que al fin el señor Forsyth ha acertado en algo. Efectivamente, son 7.000 millones de dólares que nos están robando desde hace muchos años, 10 o 12 años. Al fin una buena, que la has copiado porque yo lo vengo diciendo hace tiempo. Pero también, disculpen esto que lo di en televisión, mi esposa me está reclamando acá, me dice que ella como es peruana no ha podido venir, me dice que hay candidatos que han traído a su esposa que es chilena. No lo sé, yo la verdad no lo sé. Yo no manejo esto, mi amor, te pido perdón. Yo no sabía que te podía traer a esta reunión. En fin, para nosotros queda claro, clarísimo, que hay dos formas para luchar contra la corrupción. Muy fáciles. La primera, ningún ministerio vuelve. En los 100 primeros días vamos a disponer esto. Ningún ministerio hace obra pública a partir de los primeros 100 días. Se acabó. Los ministerios donde está la corrupción se acabó, no hacen obra pública. Y los vamos a reunir, vamos a disminuir los ministerios y vamos a crear el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que es diferente a ese invento del Ministerio de Infraestructura. Eso no existe. Vamos a crear un Ministerio de Fomento y Obras Públicas, donde va a estar presente la Contraloría desde el comienzo, en el preproyecto, en el proyecto y en la licitación, para asegurarnos que no haya corrupción. Tiempo cumplido, candidato. La repregunta para usted es la siguiente. Sí. Es decir, reducir una cantidad de ministerios o evitar que los ministerios que existen hagan obras públicas para promover que todo esto esté centralizado en otro. Pero ¿cómo evitaríamos que la corrupción llegue a ese otro? ¿Qué lo haría distinto? Claro, evitaríamos cómo a la Contraloría General de la República la vamos a tener controlando concurrentemente desde el comienzo, los anteproyectos, proyectos, licitaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque de cada proyecto ya los economistas se han encargado de hacer la ecuación para calcular cuánto le correspondería de cada proyecto a la Contraloría, porque ellos no controlan porque no tienen la plata. Entonces, de cada proyecto se le va a dar el dinero que le corresponde para que desde el comienzo pueda asegurarnos que el anteproyecto, el proyecto, el expediente técnico y la licitación se dé en las mejores condiciones. Si cuesta 100 millones un proyecto, no debe costar un sol más. En mi gobierno no va a haber una sola adenda más. Y lo segundo que vamos a hacer es la ley del ciudadano ejemplar. Cualquier ciudadano podrá denunciar a cualquier tipo de corrupción y se le va a dar protección judicial y protección económica y civil, total en el anonimato. Se van a volver millonarios denunciando la corrupción. Muy bien, vamos a continuar con el mismo tema, corrupción, pero esta vez el turno es para el candidato Johnny Lezcano. ¿Qué cambios institucionales concretos hará o haría para que la lucha contra la corrupción sea eficaz en caso haya un gobierno suyo? Aquí tenemos que ser coherentes con las propuestas que estamos haciendo. En la práctica política, mi partido
Acción Popular ha tenido 2 presidentes honestos que nunca le robaron al Perú, que hicieron obra y que restablecieron la democracia. El presidente Belaúnde y el presidente Paniagua. Quien habla, el Perú sabe bien que durante 19 años no solamente hice aprobar leyes, sino que consistentemente, a veces en luchas solitarias, me enfrenté en el Parlamento a mafiosos y a corruptos. Y eso es muy importante, porque quien esté vinculado con la corrupción no puede hacer obras por el Perú, no puede hacer buenas políticas de Estado, no puede dar solución a los problemas que atraviesa nuestra patria. Yo no sé si la señora Mendoza, por ejemplo, podría decir que es consistente con sus propuestas, si su jefe de su partido está acusado de corrupción. Porque si usted dice lucho contra la corrupción, no debía usted estar en ese partido. Igual que la señora Fujimori, hay que ser consistente. Si usted lucha contra la corrupción, debía usted responder por los cargos que está haciendo. Igual, señor Urresti, tiene usted un jefe que también está acusado de corrupción. Entonces, ¿es posible que los candidatos aquí presentes hagan algo por el Perú estando vinculados a personas que están acusadas de corrupción? A ver, la pregunta se mantiene, porque no creo que usted la haya contestado. ¿Bastaría con un presidente que fuera una persona honesta para que el enorme aparato público y también privado del Perú deje de ser corrupto? Primer paso muy importante, porque si nosotros elegimos como presidente a una persona que está acusada o que ha mostrado corrupción en su trabajo político, en su función pública, todo está perdido. Vamos a seguir teniendo presidentes o expresidentes investigados por corrupción, como pasa en estos momentos. Si nosotros elegimos a una persona honesta de un partido distinguido como el que nosotros representamos, gran parte de la pelea está ganada contra la corrupción. Y nosotros vamos a implementar medidas para que el funcionario público que haya robado al país, sea cualquiera el delito, no vuelva más a la función pública. Y el que haya contratado con el Estado y le haya robado, aunque sea un sol, no vuelve más al Estado. En estos momentos no hay ese tipo de leyes. Son bastante débiles. No funciona si no somos severos contra la corrupción y votamos por partidos que han jugado a favor del Perú. Es un buen pase para llevar adelante al Perú sin corrupción y sin mafias. Vamos ahora con las preguntas específicas que hemos propuesto para cada uno de los candidatos, planteadas por los periodistas de este panel. Los candidatos tendrán 1 minuto y medio para responder. Cuando terminen su respuesta, los demás candidatos van a poder pedir la palabra para hacerle una réplica específica sobre la respuesta que ha dado el candidato. Tendrán 30 segundos para formularla y el candidato contará con 1 minuto para responder a esa réplica. El candidato que quiera hacerla deberá oprimir el botón que enciende la luz de su atril. Cada candidato recibirá solo una réplica y tendrá la oportunidad de plantear para otro también solo una réplica. El primero que encienda la luz, recuerden, será el que la haga. Y creo que todos han probado aquí que funciona perfectamente el botón que ilumina sus atriles. Esta ronda empieza con la señora Verónica Mendoza. La pregunta específica para ella es la siguiente. Usted ha planteado poner límites y frenos a los medios de comunicación que a su juicio desinformen y pongan en riesgo la salud y la vida. La ley de radio y televisión ya tiene definidos esos límites. ¿En qué otros límites está usted pensando y quién definiría cuándo un medio desinforma y pone en riesgo la salud o la vida? Candidata. Mávila, en primer lugar, no es exacto que yo haya planteado límites a los medios de comunicación. Lo que yo hice fue expresar mi indignación porque sí hay algunos medios de comunicación que abierta e impunemente están desinformando, mintiendo sobre el tema de la vacuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Y creo que ante esas situaciones uno no puede quedarse simplemente callado y pasmado. Eso es lo que yo he hecho, expresar mi indignación que comparto con un amplio sector de la ciudadanía. En segundo lugar, nosotros vamos a respetar escrupulosamente
efectivamente la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad y el derecho a la información de los ciudadanos. Vamos a hacer que se respete la ley que efectivamente está vigente, como tú has señalado, de radio y televisión, y también los códigos de ética de los respectivos medios de comunicación. Lo que sí podemos hacer es mejorar los mecanismos para que los ciudadanos, cuando se sientan agraviados o afectados por alguna mentira de algún medio de comunicación, puedan tener mejores canales para poder denunciarlo. Ahora, aprovecho, perdóname, Mávila, si me permites, estos 30 segundos que me quedan, porque no puedo permitir que se me difame y se difame a mi organización política en canal de televisión. Y me refiero al señor Lezcano concretamente, que ha dicho que en nuestra organización política el jefe es un corrupto. Le pido que retire lo que he dicho porque eso no es verdad. Nadie en la Comisión Política de Juntos por el Perú es corrupto. Si alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente los separamos. Nosotros sí separamos a los malos elementos. No como usted, que no puede separar al señor Merino, usurpador y golpista contra el cual se movilizaron los jóvenes en noviembre pasado. Candidato Lezcano, tiene usted 30 segundos para hacer la réplica a lo que acaba de decir la candidata Mendoza. Verónica Mendoza, las personas que estaban en esta coalición, y aquí está la información en Wikipedia, era dentro de las organizaciones que conforman su organización política está el Partido Humanista. Y dentro del Partido Humanista ha habido una persona que ha sido acusada de corrupción. Es una coalición. Consecuentemente, usted no puede decir que no están involucrados en actos de corrupción. El hecho que los haya sacado, usted está misma reconociendo que había un elemento. Tiempo cumplido, señora Mendoza, puede responder. Reitero, la persona que usted ha mencionado, señor Lezcano, ha sido separada de la coalición, de Juntos por el Perú, porque nosotros sí somos firmes. Cuando identificamos malos elementos, los separamos inmediatamente. No como en el caso de usted, señor Lezcano, que no sabe si aprobar o deslindar al señor Merino, que no sabe si aprobar o deslindar con el golpe que hubo claramente en noviembre pasado por el cual se movilizaron miles de jóvenes en las calles, ¿no? Espero que esta vez no se vuelva a reír, como cuando recordé en el último debate a Inti y a Brian, que fueron reprimidos y lamentablemente asesinados en esa movilización. Un poquito de respeto, señor Lezcano, por favor. Nosotros sí separamos a los malos elementos inmediatamente. Yo sí respeto su organización política, respeto a Valentín Paniagua, mi paisano, que jamás hubiera hecho esta mentira y difamación que usted acaba de hacer aquí en Televisión Nacional. Muy bien, pasamos a la pregunta específica para la candidata Keiko Fujimori. El candidato que gane esta elección sin duda va a enfrentar o va a tener un Congreso fragmentado y hasta probablemente hostil. La pregunta es, ¿qué haría usted para sostener una gobernabilidad en la eventualidad de que ese Congreso tenga una actitud como la que tuvo su bancada en el 2016 frente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? He reconocido en varias entrevistas que uno de los errores en el último quinquenio fue mantener una actitud confrontacional. Sin embargo, también es bien importante señalar que las leyes más importantes, los votos de confianza, los pedidos de facultades, las leyes de presupuesto, todo esto se otorgó a través de la bancada de Fuerza Popular. Por las encuestas avisoramos que el Congreso será fragmentado efectivamente. Y yo creo que aquí lo que tenemos que analizar son dos temas fundamentales: la salud y la economía. Y sobre la base de eso ver los planes de gobierno y ver nuestras coincidencias. Sobre la base de esas coincidencias sacaremos los proyectos adelante. Pero en los temas económicos para nosotros es bien importante señalar que vamos a defender la Constitución de 1993. En estos momentos de descalabro económico, lo que tenemos que hacer es dar señales claras. Y un cambio a la Constitución, como plantean algunas de las personas que están aquí el día de hoy, sería un retroceso y un salto al pasado de nuestro país. Ya sabemos lo que trajo otras constituciones, trajo caos, violencia. Eso se corrigió con la Constitución de 1993, que trajo paz y desarrollo económico. Vuelvo a repetir, buscaremos consensos con diferentes grupos políticos más allá de Fuerza Popular. Tiempo cumplido, gracias a la candidata Fujimori. ¿Alguno de los candidatos que quiera hacer una réplica? George Forsyth fue el primero en iluminar el atril. 30 segundos. Muchas gracias, Mayla. Señora Keiko, usted ha sido congresista, ha tenido una inmensa mayoría en el Congreso. ¿Y por qué es que no ha implementado todos estos cambios que ustedes justamente han conversado hoy? Usted me va a contestar que eso se tiene que hacer desde el Ejecutivo, ¿no? Desde la presidencia, pero todos sus candidatos hoy al Congreso dicen que lo van a hacer desde el Congreso. Entonces, o ellos están mintiendo o usted no ha hecho el trabajo
que se tenía que hacer desde el Congreso. Queremos saber quiénes están mintiendo. Señora Fujimori. Señor José, le agradezco por la pregunta y también quiero señalar que hay varios ex candidatos de Fuerza Popular corriendo en su partido, así es que me alegra saber que han tenido el espacio y yo me imagino que es porque le va a dar a usted un poquito más de popularidad. Yo creo que aquí lo importante es buscar estos consensos. Pero voy a tomarme estos segundos también para aclararle al señor Lezcano que yo siempre doy la cara, que en cada proceso, en cada investigación a lo largo de esos 20 años, he dado la cara y he colaborado con la justicia. Pero en cambio usted, lamentablemente, primero se ufana, ¿no? Y tiene una soberbia enorme diciendo que su plan de gobierno para luchar contra la corrupción es solo usted. Yo le pido que no mienta. Amayuya, señor Lezcano, porque usted acosa y luego acusa y miente también cuando usted señala a los policías, ¿no? La culpabilidad que es de usted. Y acá estamos, en este set donde usted reconoció estos hechos. Muy bien, la pregunta específica ahora para el candidato Daniel Urresti. Candidato, usted desde el Congreso ha liderado una campaña contra las AFP a las que ha llegado a tildar de malditas. Pues bien, en un eventual gobierno suyo, ¿cómo se materializaría esa maldición? ¿Qué les espera a las AFP de llegar usted al poder? Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, las malditas AFP son tan malditas que el año pasado, el 2020, son de todos los negocios, son los únicos que han obtenido ganancias. Ellos han ganado 314 millones de soles. Son los únicos que han tenido ganancia, porque ellos ganen o pierdan sus inversiones, siguen cobrando ellos el porcentaje de cada uno de los aportantes. Entonces, efectivamente, nosotros pensamos abrir el abanico de posibilidades para que todos los aportantes puedan cambiar, pero no solamente de AFP, sino que vengan otras empresas como bancos, como financieras, que también manejan los sistemas previsionales a competir aquí en el Perú, porque la AFP es el negocio del diablo. Todo es ganancia y eso no puede ser. Así que en el primer día de mi gobierno, las AFP ya saben, las AFP, aquellos que no están ya aportando pueden sacar hasta el 100% voluntariamente. Igual vamos a devolver la ONP. Y otra cosa que quisiera aprovechar de decir en este momento, el señor Lezcano se quiere comparar con Belaunde y para mí con la justa llega a Vitocho. O sea que, por favor, guardemos los respetos a las personas. Muchas gracias. Tiempo cumplido. ¿Quién quiere hacer una réplica? Verónica Mendoza. Sí, comparto la indignación del señor Urresti respecto de las AFPs, pero me preocupa que usted esté planteando la devolución total de los aportes de la AFP y de la ONP. Pregunto entonces, ¿de qué van a vivir las personas a las que usted plantea esta propuesta en su vejez? Y si solamente está planteando un sistema privado y no un sistema público de pensiones que pueda asegurar una pensión digna, mínima para todos los ciudadanos. Bien, candidato Urresti. Gracias. Desde su punto de vista ideológico es claro, se entiende que usted piense que el gobierno tiene que pagar todo, que tiene que repartir todo, y eso es lo que se hace normalmente en Venezuela y es lo que se han hecho en todos los gobiernos de izquierda donde se gobierna, ¿no? Veamos lo que pasa en Cuba. Bueno, usted se ríe, pero sabe que es cierto. Entonces, para nosotros es claro que las AFP tienen que tener competencia y lo que vamos a traerles es competencia, ¿me entiende? Número dos, la ONP no es capaz, o sea, ese sistema nació muerto, no funciona ni siquiera en los países donde la gente sí puede trabajar 30 años continuos. Aquí en el Perú eso es imposible, por eso es que hay personas que han aportado 3, 10, 15 años y les vamos a devolver su dinero. No le vamos a quitar el dinero a los que ya se fueron para devolverlo, sino vamos a reconocer la deuda interna y les vamos a devolver lo que ustedes aportaron, porque es una deuda interna del Estado que les va a pagar. Tiempo cumplido, candidato Urresti. La pregunta específica que hemos preparado para el candidato Johnny Lezcano es la siguiente. Candidato, usted ha planteado que habrá nuevas reglas de juego para la minería. ¿Qué propone en concreto con respecto a la propiedad de los recursos mineros? Antes que nada, nosotros no difamamos Mávila.
Nosotros actuamos en base a los hechos concretos, quién endosó, quién transfirió algunos símbolos partidarios de algunos candidatos aquí en este debate. Y en eso es una cosa objetiva que no se puede negar, ¿no? Personas que estaban acusadas de corrupción, que endosaron los símbolos partidarios. Eso hay que ser bien claro. No se está difamando, se está diciendo una cuestión bien concreta. Y bueno, más bien hemos sufrido difamaciones, ¿no? Aquí está la resolución de la Fiscalía, donde se encuentra al candidato de Acción Popular inocente de cualquier delito. Fue una venganza cobarde del Congreso disuelto, ¿no es cierto?, que utilizó el número de quienes controlaban el Congreso, que estaba el fujiaprismo, para atacar al candidato. Esta es una resolución de la Fiscalía que no fue impugnada por la supuesta agraviada, y esa es la verdad. Lo demás es pura difamación. Dicho esto, en materia de mineras, nosotros pensamos que se tiene que establecer determinadas pausas para que el Estado siga en propiedad de los recursos naturales. No puede ser que una vez que los recursos naturales salgan del subsuelo, sean los empresarios, los que sacan el recurso natural, sean nuevos propietarios. Eso no nos da las utilidades que debe contar el Perú, los precios que con justicia debían pagarle a nuestra patria por esos recursos naturales valiosos. Tiempo cumplido. El turno de quien quiera replicar. Keiko Fujimori. Bueno, yo tengo acá información que dice que la resolución fiscal desmiente la versión del señor Lezcano. Pero no me voy a detener en eso, quedará en su conciencia, porque usted en este canal reconoció varios hechos. Sin embargo, en aras de la transparencia, queremos preguntarle, señor Lezcano, ¿qué favor le hizo usted al asesino Abimael Guzmán, que en su libro Puño y Letra le agradece por sus buenos oficios? Usted fue a la base naval. ¿Qué favor le hizo? Por favor, cuéntenos a todos. Sí, ya. Señor Lezcano, su turno. Le hemos contado al Perú entero por los canales de televisión. Yo fui presidente del grupo de trabajo de visita a los penales. Su grupo también estuvo ahí. Lo visité a los corruptos del fujimorismo también en la cárcel, a los terroristas y a los reos comunes. Fue la Defensoría del Pueblo, fue la Cruz Roja Internacional, fue Monseñor Bambarén. Y este señor alude a esas personas en su libro, por ese trabajo hecho en la Comisión de Justicia en la visita que yo realicé. Entonces, lo que usted está haciendo es pura guerra sucia, ¿no es cierto? Dice que servicio se hizo. Si también sus colegas de su partido fueron los que me recibieron como parlamentario a ver en qué condiciones carcelarias estaban. Así que es eso. No se ponga nerviosa. Tranquila nomás y compita sin hacer guerra sucia. No respondió nada. Señor Urresti, por favor. ¿Por qué no responde? El turno era de la respuesta del candidato Lezcano y el tiempo ha concluido. Vamos ahora con la pregunta específica para el candidato George Forsyth. Candidato, usted ha estado hablando hoy día y varias veces también con respecto al término que usted usa, la mismocracia, o sea, más de lo mismo para referirse a la política tradicional. Sin embargo, usted renunció a su gestión en la Municipalidad de La Victoria antes de cumplir siquiera la mitad del mandato. Eso es lo mismo que han hecho otros políticos tradicionales como César Acuña, César Villanueva, Yehude Simón, Luis Castañeda Locio. Entonces, ¿qué nos aseguraría que usted no va a caer justamente en esta mismocracia en caso de llegar al gobierno? Muchas gracias por la pregunta, Federico. Qué bueno que me dan la oportunidad, porque le quiero comentar a todos los peruanos el motivo por qué me fui de La Victoria. Porque yo tuve un compromiso con La Victoria de cambiar toda La Victoria y la hemos cambiado. Como hemos demostrado, los indicadores de delincuencia, cómo hemos mejorado, le ganamos a las mafias. Formalizamos a los peruanos, no solamente escribimos de formalización, formalizamos más de 20.000 peruanos que querían trabajar y ya no trabajar en la calle, entre los perros, entre la basura. Ahora están trabajando de forma ordenada. Hicimos grandes cambios, pero quedó pendiente el agua. Y el agua siempre nos niegan los ministros. Iba con mis files a pedirle al ministro de Vivienda a que nos den agua, un derecho fundamental. Y nos hacía rogar, pero no tenían el agua. Por eso dije, ya no aguanto más, nos vamos a poner de pie. Y tampoco podía quedarme simplemente mirando cómo los mismos de siempre querían nuevamente tomar el poder para que los peruanos sigamos viviendo las mismas desgracias. Por eso, vuelvo a decirlo, me he tenido que poner de pie a luchar por todos los peruanos, a luchar por los que menos tienen, para que realmente llegue la educación, llegue la salud, llegue el agua. Como les comentaba, eso es algo que nosotros vamos a priorizar. Vamos a declarar en estado de emergencia el agua
para que nuestra gestión le llegue el agua a todos los peruanos. Ahora en esta emergencia se desembolsaron 60.000 millones. La brecha del agua son 49.000 millones. Como a ellos no les falta el agua, simplemente no le dan la importancia que corresponde. Muy bien. Dos cositas. La mesmacracia, ¿no?, que dice Forsyth. No me explico de qué mesmacracia habla cuando está llevando, por ejemplo, al señor Techito, ¿no?, que ha sido 3 veces ministro de Toledo, 2 veces ministro, está con PPK, ha estado, es decir, es una persona que ha sido ministro de Vivienda en 3 y hasta en 4 gobiernos, si mal no recuerdo. Aparte de eso, aparte de bonito, Forsyth parece que es inocente, porque resulta... ¿Cuánto tiempo es la pregunta que pueden hacer? Tiempo cumplido. ¿Qué pasó? Señor Forsyth, 30 segundos. Ya. Bueno. 30 segundos para su réplica. Tiene 1 minuto. Me dice que ya tiene la Constitución. El cronómetro está delante suyo y el tiempo ha sido cumplido. El turno es del señor Forsyth para su respuesta. Ya, muy bien. Que explique de dónde saca la Constitución. Señor Urresti, por favor, a respetar las reglas. Muy bien. Para cambiar el Perú tenemos que tener a un nuevo liderazgo, tener jóvenes, pero tener peruanos que realmente quieran sacar el Perú adelante. Pero por supuesto tenemos que contar con gente de experiencia, gente que ha hecho las cosas bien, que ha hecho el programa Techo Propio, que tenemos que llevarle a todos los peruanos y no solamente a algunos, tenemos que trabajar en la titulación, porque sabemos que los que no tienen título no pueden acceder a esos programas. Pero Daniel, usted ha venido a atacar a todo el mundo y no se comporta como corresponde. Usted habla de la seguridad, pero todos recordamos cuando quisiste imitar los operativos que hacíamos en La Victoria, en Los Olivos, y con toda tu parafernalia, justamente te pegaron, te abrieron la cabeza al frente de todos los peruanos y te estabas grabando la situación y pasó un delincuente y te robó. ¿Cómo es que quieres cuidar a todos los peruanos, pero no te puedes cuidar ni siquiera a ti mismo? Nosotros te vamos a cuidar durante nuestro gobierno y vas a poder salir tranquilamente a la calle para grabar tus videitos. Eso es lo que vamos a enfrentar todos nosotros con determinación. Continuamos con este debate, el debate definitivo por América Televisión y Canal N. Y en este segmento tenemos 5 preguntas generales que han sido propuestas por igual número de expertos en diversos temas. Se tratan de preguntas planteadas para que las responda el próximo presidente del Perú. Cada experto tiene un número asignado y los candidatos escogerán la pregunta al azar. Los candidatos tienen 1 minuto y medio para responder. Esta ronda empieza con la señora Keiko Fujimori. En noviembre pasado, efectivos de la Policía de Lima fueron responsables por graves hechos de brutalidad policial contra manifestantes en su gran mayoría pacíficos. El resultado fue centenares de heridos y 2 muertos, Inte Sotelo y Jack Bryan Pintado. Si usted fuera elegida presidenta o presidente de Perú, ¿qué medidas concretas tomaría para reformar la policía, especialmente su sistema de control interno, que es altamente deficiente, con el propósito de proteger a la población, proteger el orden público, pero igualmente respetar los derechos humanos? En primer lugar, tenemos que lamentar la muerte de Inti y de Bryan, víctimas de la crisis política. Sin embargo, creo que le hace mucho daño a nuestro país generalizar y echarle toda la culpa a toda la institución. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es investigar seriamente y determinar las responsabilidades individuales. Debido a esos sucesos se maltrató muchísimo, se humilló a nuestra Policía Nacional, a esa policía que nos trajo la paz en nuestro país, a la policía que está en la primera línea combatiendo el virus. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, reformarla, por supuesto, pero tenemos que dotarla de todos los implementos que ellos necesitan. Tienen que sentir un verdadero respaldo de parte del Poder Ejecutivo. Lo que tenemos que hacer entonces, al modernizarla, es buscar invertir mucho más, pero también tenemos que hacer algunas correcciones que lamentablemente ha hecho este gobierno, al separar, por ejemplo, de manera irregular e inconstitucional a 18 generales. Esto tiene que ser corregido y en un futuro gobierno de Fuerza Popular los vamos a reponer. Vamos a encontrar la verdad, sí, pero no dañando a una institución como la Policía Nacional.
Muchísimas gracias, candidata Fujimori. Le toca ahora al candidato Daniel Urresti. Escoja un número de los que quedan disponibles. La pregunta 2. Pregunta 2. ¿Qué medidas tomará en los primeros 100 días de gobierno para responder al incremento de la pobreza y del hambre en nuestro país? Bien, muchas gracias. Adelante, candidato. Primero tengo que aclarar que cuando yo estaba en Los Olivos no andaba temblando como una gelatina en medio de 12 guardaespaldas. Yo estaba a la cabeza en todos los operativos y sí, me reventaron la cabeza porque estaba protegiendo a mi gente. Y sí, me quitaron la cámara porque yo no usaba armas, sino que grababa a la gente. Y esa cámara la recuperamos media hora después. Mañana voy a La Victoria. Ojo, espérenme en La Victoria. Voy a ver si es verdad tanta belleza que cuenta aquí el señor, ya me olvidé tu nombre, hijo, pero bueno, no importa. Nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos claro lo siguiente. Aquí en el Perú hay más trabajadores, que es lo que sobran, y lo que faltan son empleadores. Tenemos claro que son las empresas privadas las que deben dar puestos de trabajo. Y dentro de estas empresas privadas, las grandes ya han tenido oportunidad con Activa 1, Activa 2, y si es posible le vamos a seguir apoyando. Pero lo importante es recuperar a las medianas y pequeñas empresas, y para eso es que vamos a nosotros a establecer el fondo de $1.000 millones, fondo soberano, para que las cajas y las microempresas, y las microfinancieras puedan prestarles a largo plazo y con corto intereses, justamente para que se recuperen en el menor tiempo posible. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias. El turno es del candidato Johnny Lescano. La tercera pregunta. Ya la tiene clara. La pregunta número 3 para el candidato Lescano. Muchos candidatos hablan de dar acceso a Internet, pero no mencionan que el Perú ya ha invertido más de $323 millones en una red dorsal de fibra óptica que no usamos en el 5%. Hablan de comprar un satélite de telecomunicaciones, pero no mencionan los más de $200 millones que hemos gastado en Perusat 1 y que todavía no aprovechamos. ¿Qué plantean para mejorar el acceso a Internet, sobre todo en zonas rurales, y por qué ese proyecto sí va a funcionar? Candidato, adelante. Bueno, hay que poner en funcionamiento la red dorsal, pues la fibra óptica, ¿no? Si ha habido esa inversión, no la vamos a desperdiciar. Pero vayan a Loreto, pues. Vayan al mismo Ayacucho, a Madre de Dios, a las aldeas, a los centros poblados, a los caseríos. No hay señal de Internet y el Internet es un derecho humano. Yo ya he dicho, yo voy a adquirir un satélite de telecomunicaciones para todos los niños jóvenes y para todos los peruanos que trabajan en el sector público para que puedan gozar de este servicio que es fundamental para el progreso del Perú. Tecnología digital, no solamente para la educación, sino para la telemedicina, para el teletrabajo, para introducir tecnología de punta a la industria, a la agricultura. Los agricultores están absolutamente abandonados y también tienen derecho a esta tecnología que llega con un satélite. De tal manera que se invierte $1.000 millones en un satélite, ¿no? De los 60.000 que se ha dado en el proyecto o en el programa Reactiva, $1.000 millones, una pequeña parte para poder introducir una tecnología que es absolutamente indispensable para que pueda estar al servicio del magisterio, al servicio de los peruanos, pero fundamentalmente al servicio de los niños y los jóvenes, que muchos de ellos, 250.000 de niños, han dejado de estudiar el año pasado. No hay derecho y hay que comprar ese satélite para utilizarlo con la fibra óptica. Muchísimas gracias. El turno ahora del candidato George Forsyth. Quedan 2 preguntas. La 5 estaría bien. Pregunta 5. El número de personas adecuadamente empleadas ha caído en más de 1 millón solo en Lima desde el año pasado. Para reactivar el empleo, algunos candidatos promueven más contratación en el sector público, pero esto no es sostenible. Otros promueven más trabajo en las MIPES, a pesar de que la productividad de estas es apenas una fracción de la de las empresas más grandes. La pregunta es, ¿cómo reactivar empleo formal, no tanto en el sector público o en las MIPES, sino en las empresas pequeñas, medianas o grandes que ya tienen alta productividad y mejores salarios? Su respuesta. Muchas gracias por la pregunta, Diego. Y qué pregunta tan importante en la situación en que vivimos, donde el Estado le ha dado la espalda nuevamente a la población. ¿Cómo le dio la espalda? Con el famoso Reactiva.
El Reactiva solamente fueron para las grandes empresas. Yo mismo en la Victoria tuve que hacer 2 ferias financieras y no les llegó a los más pequeños. Solamente se concentraron en la formalidad. El 80% del Perú no es formal. Automáticamente excluyeron a los informales, que generan tanto empleo en el Perú. Pueden generar 3, 4, 5 puestos de trabajo. Entonces solamente se concentraron en los formales y los formales solamente le dieron a la gran empresa. Por eso es que nosotros vamos a sacar el verdadero Reactiva, el Reactiva que sí va a llegar a cada uno de ellos, que vuelvo a decirlo, tiene una función tan importante y realmente de esa forma impulsarlos y que generen puestos y entren en la formalidad. Pero lo más importante también es generar estabilidad para que vengan las grandes inversiones y esas inversiones van a traer puestos de trabajo. Pero esto no lo vamos a lograr si seguimos discutiendo, seguimos peleando, si siguen los mismos de siempre con sus intereses personales. Por eso es que ahora tenemos que votar por el cambio. Aparte, vamos a generar 850.000 puestos de trabajo de forma temporal en las zonas urbanas y rurales. Se tiene que hacer porque el Estado tiene que invertir para que en las zonas urbanas hagan los muros de contención, las pistas, los reservorios y en las zonas rurales construyan la canalización del agua, que es tan importante. Gracias al candidato Forsyth por su respuesta. Candidata Mendoza, le ha quedado la última pregunta. La pregunta número 4. Una de las herramientas más importantes que tenemos los científicos para tomar decisiones y controlar el COVID-19 son los datos epidemiológicos. Estos datos nos permiten saber cómo suben y bajan los contagios y nos informan al momento de decidir qué medidas tomar. Sin embargo, en Perú estos datos son de mala calidad, especialmente en regiones y provincias. Mi pregunta es, ¿cómo piensa su eventual gobierno fortalecer la vigilancia epidemiológica de COVID-19 en el Perú? En primer lugar, quiero rápidamente explicarle al señor Lezcano que efectivamente tenemos una red dorsal de fibra óptica tendida a lo largo de nuestro país, pero que está pendiente su ramificación. Y para eso es necesario, planteamos desde Juntos por el Perú, invertir desde el propio Estado para garantizar que esa fibra óptica llegue a cada provincia y a cada distrito para asegurar la conexión a Internet. Pero como sabemos que esto va a demorar, hemos planteado que desde los primeros meses de nuestro gobierno, a través de EduConecta, daremos un plan de datos para que los jóvenes que están en educación superior puedan seguir estudiando. Sobre el tema de la data científica, nosotros estamos firmemente comprometidos con basar todas nuestras decisiones como futuro gobierno, si es que el pueblo nos da su confianza, en evidencia, en data científica que además se haga de público conocimiento para que la comunidad científica y la ciudadanía también pueda vigilar esta información y asegurarse de que estamos tomando nuestras decisiones no arbitrariamente, no porque se nos ocurre, sino en función de esa información. Por eso hemos planteado como una de nuestras principales propuestas la constitución de un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología que asegure que de manera transversal en todo el Estado se tomen decisiones sobre data científica, que articule también a todas las instituciones de investigación hoy dispersas en el Estado para que pueda haber una política de innovación, ciencia y tecnología para una mejor vigilancia epidemiológica, pero también para mejorar la educación, pero también para dar un salto productivo como país y dándole valor agregado a nuestra riqueza. Este segmento pretende conocer un poco más del carácter de los candidatos, así que cada uno va a responder las preguntas que alcance en un minuto. Es una ronda de preguntas rápidas y empezamos con el candidato Daniel Urresti. Listo. Concentrado, candidato. Listo. ¿Cuál ha sido el mejor presidente del Perú? ¿El mejor presidente del Perú? Bueno, no. Tendría que revisar la historia, al menos los que están vivos o los últimos no encuentro ninguno. Siguiente pregunta. ¿Quién es su escritor favorito? Mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. He leído sus obras varias veces. 100 años de soledad. Tercera pregunta. Cólera. Bien, tercera pregunta. ¿Cuál cree que es el peor defecto de una persona? La deslealtad. Dios mío, la persona que es desleal no merece nada. La lealtad es algo que casi no existe en la política. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué se arrepiente? ¿De qué me arrepiento? De nada en mi vida. Agradezco todo lo que me ha ocurrido en mi vida que ha logrado que el día de hoy esté aquí. No me arrepiento de nada. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Creo que cuando me enamoré de mi esposa.
No, no fue cuando me enamoré, fue cuando me aceptó. Porque antes las cosas eran diferentes, pero no había salientes, eso. Uno tenía que declararse, ¿no? Y esperar que lo acepten. Bueno, ese creo que se acabó el tiempo. Aprovechó su minuto para responder. Continuamos ahora con el candidato Johnny Lescano. ¿Cuál es su lugar favorito del Perú? Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Mi tierra, claro. Lago Titicaca, la cultura quechua y aymara. Siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor recuerdo de su infancia? Bueno, los viajes con mi madre a la comunidad Jota. Me iba caminando con ella para llegar al colegio. De tal manera que esos son recuerdos muy lindos con ella y con mi familia, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuándo fue la última vez que lloró? Bueno, cuando los veo sufriendo a mi familia, ¿no? En las difamaciones, ¿no? En las cobardías, ahí uno comparte el dolor y las luchas, pero sí, nos hizo dar algunas lágrimas. ¿Cuál es su comida favorita? El pesque de quinoa, también de las comidas populares que algunos dicen que no se puede utilizar la cultura popular, nosotros sí, la medicina popular y la comida popular. Muy bien, ¿quién es el héroe peruano al que más admira? Grau, pues ineludiblemente Grau, ¿no? El caballero de los mares. Se acabó el minuto para el candidato Johnny Lescano. Continuamos ahora con el candidato George Forsyth. Preguntas cortas para respuestas puntuales. ¿Cuál es su color favorito? Verde y azul. Muy bien, muy puntual. La siguiente pregunta, ¿qué le falta al Perú para salir adelante? Falta nuevos liderazgos. Tercera pregunta, ¿a qué le tiene miedo? ¿Cómo? ¿A qué le tiene miedo? La corrupción. ¿Es Por eso creyente? le vamos a ganar y la vamos a matar. ¿Es creyente? Soy Siguiente creyente. pregunta. Señor Los Milagros y Santi. ¿Cuál es el mejor momento de su día? Cuando puedo compartir con mi familia. ¿Cómo se relaja? ¿Cómo? ¿Cómo se relaja? ¿Qué hace para relajarse? Obviamente una buena pichanguita con los amigos. ¿Cuál era su curso favorito en el colegio? Matemáticas. ¿Y cuál era el curso que más detestaba? Me jalaron en deporte, aunque no lo crean, porque estaba jugando para la selección nacional y no podía asistir a las clases. ¿Pero lo detestaba? No, lo amo. El deporte es lo más grande que hay. Lo más... Por eso, ¿cuál es el curso que más detestaba en el colegio? Se acabó el minuto. Continuamos ahora con la candidata Verónica Mendoza. Continuamos. Candidata Mendoza, tiene usted un minuto para responder a estas preguntas. ¿De qué equipo de fútbol peruano es usted hincha? El Cienciano del Cusco, el papá. Muy bien. Además de camiseta roja. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor mentira que han dicho sobre usted? Han dicho tantas cosas, la verdad, pero a estas alturas ya me resbala. Siguiente pregunta, ¿practica algún deporte? Últimamente, la verdad que no mucho. Bailo un poquito con mi hija cuando tengo tiempo. ¿Qué escogería? ¿El ceviche o un buen arroz chaufa? Escogería un cuy al horno con huacatay, como los preparaba mi abuela. ¿Cuál ha sido el momento más triste de su vida? Creo que el último más triste ha sido el de la partida de mi madre hace un poco más de 10 años atrás. Se me fue, pero sigue aquí en el corazón. Siguiente pregunta, ¿cuando era chiquita quería ser presidente? No, ni me lo había imaginado. ¿Tenemos tiempo? Concluyó el minuto. Continuamos entonces con la candidata Keiko Fujimori. ¿Qué libro está leyendo, candidata? Me encantan los libros de Santiago Poseguillo. Siguiente pregunta, ¿se aplicará la vacuna contra el COVID? De ser necesario, sí, pero al último. Siguiente pregunta, ¿qué canción la hace bailar? El rock me gusta, pero a mi esposo también le gusta el reggaetón. ¿Cuál es su mayor aspiración, candidata Fujimori? Estar al lado de mis hijas. ¿La creación o la evolución? La evolución. ¿Cuál es su personaje de ficción favorito? Me gusta la Mujer Maravilla. ¿Cuál es la palabra que más le gusta en el idioma español? Hay una frase
que me repito y que repito siempre, y es la recomendación que doy en momentos difíciles. Uno no tiene que preguntarse por qué, sino para qué está viviendo ese momento. ¿Quién la ha decepcionado? Los desleales. Tiempo cumplido. Hemos concluido con las preguntas rápidas. Vamos llegando al final y para el cierre cada candidato tendrá 1 minuto y medio para enviar un último mensaje a los electores. Empezamos de inmediato. El turno es del candidato Johnny Lezcano de Acción Popular. Muchas gracias. Quiero dirigirme a todo el pueblo del Perú para agradecer el respaldo generoso que me están brindando en este proceso electoral. Ustedes me conocen, hemos trabajado intensamente aprobando 130 leyes a favor de nuestra patria y, como dije en un momento, luchando contra mafias y corruptos en luchas solitarias en algunos momentos. Nosotros nos comprometimos a luchar de esa manera, lo hemos hecho en nuestra vida política y lo seguiremos haciendo con estos 3 postulados de los ancestros de nuestro Perú: Amaqueya, Amazúa, Amayuya. No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Con eso se puede hacer maravillas. El Perú es una tierra maravillosa con tanta riqueza natural. La corrupción, los malos presidentes, el saqueo de nuestros recursos naturales nos tienen en esta situación de pobreza con anemia y una serie de falencias. Queremos hacer las obras desde un primer momento. Tenemos el plan de infraestructura, donde se va a invertir 100.000 millones de soles para hacer la carretera Tumbes-Tacna, por ejemplo, la autopista, o la autopista Lima-Junín, y hacer las obras que el Perú está necesitando. El aeropuerto de Chinchero, que tiene que recibir a los turistas internacionales, y muchas obras más. Gracias, candidato Johnny Lezcano. Mensaje final del candidato George Forsyth, de Victoria Nacional. Gracias, Mayla. Gracias a toda la organización. Quiero dedicar este espacio para hablarle a las familias peruanas, a esas familias que han sido testigos, cómo el gobierno y los políticos de siempre los abandonaron cuando más los necesitaban. ¿Y cómo los peruanos van a creer en los políticos? ¿Cómo van a creer que se puede dar el cambio si hemos sido manejados por la mismocracia durante años y no han solucionado ningún problema? Quisiera realmente creerle a los candidatos que quieren el cambio, pero ¿cómo van a construir si solo saben destruir? ¿Cómo van a hacer la solución si ellos son el problema? ¿Cómo van a mirar el futuro si ellos son parte del pasado? Por eso le digo, señor Lezcano, señor Urresti, señora Keiko, señora Verónica, su tiempo ha terminado. Es el tiempo de los nuevos líderes, es el tiempo del pueblo, es el tiempo para luchar por los que menos tienen, es el tiempo de sanar las heridas, es el tiempo de tener un país más justo, un país más seguro y con más oportunidades para todos los peruanos. Es el tiempo de luchar por todos aquellos que siempre han sido olvidados. Es el tiempo de poner al ciudadano al centro de las decisiones. Estas elecciones los peruanos pueden ser los héroes, de jubilar a los mismos políticos de siempre y apostar por el cambio. Yo no soy uno de ellos. Confíen en mí. Juntos cambiaremos el Perú. Muchísimas gracias, candidato George Forsyth. El mensaje final ahora de la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Quiero agradecer al canal por la producción y, sin embargo, transmitir un mensaje que me llega a través de las redes sociales, en el sentido que hubiera sido importante también incluir en el lenguaje de señas para ser más inclusivos. Ojalá lo hagamos de aquí en adelante. Quiero decirle a todas las familias del Perú que nos están escuchando que ustedes mismos han escuchado que aquí algunos candidatos claramente no quieren ningún cambio. Y lo han dicho claramente, quieren quedarse en el pasado. Otros hablan, sí, del cambio, pero de la boca para afuera, sin convicción, sin compromiso.
u otros nos hablan de un cambio de formas y de caras, pero en el fondo quieren seguir haciendo lo mismo de siempre, seguir en el bendito piloto automático y quedarse de brazos cruzados mientras hoy atravesamos una grave crisis sanitaria y económica. No estamos para un gobierno que se quede de brazos cruzados, no estamos para un gobierno que deje morir a la gente por falta de oxígeno. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a trabajar arduamente para garantizarle a la gente salud, educación, vivienda, derechos. Yo no le voy a agachar la cabeza a ningún poderoso porque no tengo nada que temer ni nada que esconder. Es tiempo de un gobierno valiente, patriota, que defienda a su pueblo. Juntas y juntos vamos a salir adelante, hermanas y hermanos. Vamos a impulsar la vacunación universal y gratuita, el acceso a Internet para que nuestros hijos puedan seguir estudiando. Vamos a impulsar el plan Chamba para reactivar la economía y generar empleo. No va a ser un camino fácil, pero sé que si es que sumamos nuestras fuerzas, lo vamos a lograr, con ese coraje y valentía que nos caracteriza para poder asegurar un mejor futuro a nuestros hijos. El turno para un mensaje final es de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Agradezco a América y Canal N por permitirnos tener este espacio para poder debatir, intercambiar nuestras ideas en igualdad de condiciones. Sin embargo, esto no ocurre en las elecciones generales. Hace pocas horas he recibido una resolución judicial en la que señala que ya no voy a poder viajar por nuestro país, mientras que al señor Vizcarra le dan el debido proceso que yo nunca tuve, a mí me siguen poniendo más restricciones. Sin embargo, voy a hacer lo mismo que vengo haciendo desde hace 20 años. Voy a respetar esta decisión y voy a seguir adelante con más esperanza que nunca. A nuestros amigos del norte, que sé que mañana me estaban esperando, yo les digo que vamos a seguir adelante. Mi hermana irá en mi representación y yo me voy a conectar con ustedes a través de la plataforma virtual. Nada ni nadie nos va a parar. A los amigos fujimoristas y simpatizantes nuestros les decimos que cada persecución, que cada golpe nos hace más fuertes y tenemos que trabajar más unidos que nunca. He estado presa injustamente 3 veces, alejada de mis hijas, pero nada ni nadie me va a quitar la fe y la esperanza de que juntos vamos a volver a rescatar a nuestro país. Gracias. El mensaje final ahora es del candidato Daniel Urresti, de Podemos Perú. Estimados compatriotas, les hablo como papá de 2 hijas hermosas e independientes. Les hablo como el abuelo chocho de 2 nietos maravillosos. Les hablo como el esposo que está casado 40 años y que jamás agredió a su esposa, que jamás la engañó ni siquiera whatsappeando o haciendo whatsapps eróticos en la noche. No, nada de eso. Les hablo también como el capitán Arturo, que luchó por la democracia en la zona de emergencia contra el terrorismo. Les hablo como el ministro del Interior que fui y que luchó contra la delincuencia en todo el país, pero también les hablo como ese niño de 6 años que se crió en una invasión sin agua, sin luz, sin desagüe y que sin embargo logró sobrevivir a la pobreza, cuando ahora hay candidatos que están viajando para conocer recién cómo viven los pobres. Les hablo como ese adolescente de 16 años que tuvo que entrar a trabajar como peón, como ayudante de albañil para poder sobrevivir, cuando hay gente que ha estudiado y nunca ha trabajado y ha estudiado con la plata de todos los peruanos. Este 11 de abril no se trata, no es difícil el voto, no es izquierdas, derechas, etcétera. Se trata de escoger entre los poderosos corruptos y Urresti. Esa es la diferencia. Yo siempre saqué el pecho por ustedes, los más pobres, en todos los puestos que he estado. Así que este 11 de abril, vota por Urresti y marca la P y vamos a hacer el gran cambio en el país. Muchísimas gracias. Ha sido el mensaje final del candidato Daniel Urresti. Le queremos agradecer en principio a los candidatos por su participación democrática en este debate. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí.